por decisión personal. Yo no he podido entender eso. Y parte de lo que estoy tratando yo ahora en mi trabajo con las personas mayores es que nunca se retiren. Nunca, nunca, nunca. Nunca es tarde. Nunca es tarde muy buen consejo. Muy buen nada, consejo. ¿no? Bueno, aprovechando la introducción que ella está dando prácticamente de la temática, el doctor Hernán de los Ríos, y gracias a todos nuevamente por su asistencia, por su amabilidad de estar con nosotros aquí. Bueno, damos oficialmente el inicio a esta conferencia tan interesante. Recuerden que la segunda parte inició la semana anterior con una introducción muy excelente que hizo el maestro Hernán de los Ríos sobre la temática que continúa hoy. Así que, sin más preámbulos, pues le damos el tiempo al experto en esta conferencia. Por favor, Hernán, comparte el contenido de ello con nosotros y son muy amables. Gracias. Dalber, autorízame compartir, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Están compartiendo pantalla. Ya eres host, o sea que yo creo que ya tienes el... Sí, ya, ahora sí, ya, gracias. Listo. Host. Bueno, muy bien. Gracias, por favor, entonces continúa. Muy amable. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, me da mucha alegría que también esté hoy José, porque hay muchas cosas de las que yo hablo y Elsa, que ustedes pueden complementar, como también lo hizo hace 8 días Carlos. Esto es una introducción de aficionado. Como yo lo he contado, yo no tenía ni idea del cerebro. Por mi trabajo con las personas mayores y por mi trabajo con las organizaciones, comencé a entender el enorme poder que tiene la mente, que yo no lo tenía ni idea. Y parte de ese trabajo que ya llevo ya 10 años es un poco lo que estoy presentando ahora a ustedes, y espero que ustedes me complementen, porque yo he usado una palabra últimamente que se llama cacharreo. Y yo dicto en la Universidad del Valle un curso de cacharreo de sistemas. Cacharreo, pero como no soy de sistemas, cacharreo. Como cuando se le daña un baño y cacharrea, o se le daña la luz y cacharrea. Yo cacharreo también con la mente sin ser experto en la mente. Así que perdónenme la expresión, esto es un cacharreo sobre la mente. O sea, como un aficionado, que llegó muy tarde a este tema, como muchos de nosotros, porque este es un tema que no es. Entonces, voy a recapitular un poco lo que presenté hace 8 días, particularmente sobre el modelo de trabajo. Lo que estoy planteando yo, o no yo, sino estoy recopilando, es el poder que tiene la mente primero sobre el sistema nervioso, es decir, sobre los pensamientos, las expectativas, la imagen de uno mismo, y eso se llama psiconeurología. Hoy vamos a hablar del poder que tiene la mente sobre las emociones, los estados de ánimo, casi nada, y eso se llama psicoendocrinología. Y dentro de 8 días entraremos en el tema más apasionante de todos, que es el poder que tiene la mente sobre la salud, sobre mi sistema inmunitario, que es la psicoinmunología. Todo esto lleva a una disciplina que existe ya en la medicina, que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces, lo que vimos hace 8 días era el poder que tiene la mente sobre la expectativa, los pensamientos, la conciencia, que da paso a todo lo demás que viene después, que son los demás sistemas. Entonces, esta introducción a la psiconeurología nos llevó a recapitular un poco sobre el efecto placebo. Y lo más interesante es que nos llevó no tanto a recopilar la metamorfosis de Ovidio, o lo que llamamos todos nosotros la esperanza aprendida o la autoconfianza,
o la profecía que se cumple a sí misma, sino sobre todo algo que está más allá de lo que se creía. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿será que el efecto placebo es una mera imaginación? ¿Es un truco de la mente o es algo más atrás a nivel estructural? Y tengo aquí unas conclusiones que las presentamos la vez pasada. Y era que el efecto placebo produce modificaciones medibles objetivamente, como la presión arterial, el nivel de colesterol, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, etc. O sea que el efecto placebo se puede medir no solamente en el pensamiento, sino en medidas objetivas desde el punto de vista fisiológico. En segundo lugar, ese efecto no es pasajero, es casi tan duradero como el tratamiento. Luego hay algo mucho más ahí, entonces, del efecto placebo. Lo que están diciendo los científicos es que está pasando de lo que teníamos antes como placebo imaginado a una influencia a nivel molecular. La conclusión para lo que estábamos hace 8 días es que la mente, y el efecto placebo es un efecto de la mente, tiene la capacidad de modificar la estructura molecular del cerebro. O sea que mi mente tiene la capacidad de inducir, como lo veremos hoy más claramente, a la activación de ciertos neurotransmisores y otros elementos que veremos también. En segundo lugar, hablamos o analizamos el poder de la mente desde el punto de vista de los estados de conciencia. Y veíamos que el 95% de lo que hacemos nosotros a nivel del inconsciente pasa especialmente por el tallo cerebral. Cuando ya sube al cerebro medio y llega a la corteza cerebral, se vuelve consciente. Pero aquí hay una introducción interesantísima que yo no conocía. Es que, por ejemplo, yo puedo ser consciente de que estoy respirando, o sea, me doy cuenta. El awareness que trabajan los psicólogos. O sea, el darme cuenta es un nivel de conciencia, por supuesto. Pero hay un nivel mucho más alto cuando yo me vuelvo activo, es decir, cuando entro en lo que llamamos la creación de la realidad. O sea, que yo no solamente acepto la realidad, vivo la realidad, soy consciente de la realidad, sino que soy capaz de transformar la realidad. Por ejemplo, un tema que veremos especialmente dentro de 8 días, es el tema de la respiración. Yo puedo ser consciente de la respiración, pero cuando yo manejo la respiración, es decir, cuando yo construyo una nueva forma de respirar, una forma nueva de ver la vida, como el tema de la pandemia ahora, estoy siendo mucho más consciente para ser una persona que construye conciencia, es decir, que construye realidad. Y esto creo que José es maestro en esto y nos podría más adelante como completar sobre esto. Vimos casos asombrosos del poder de la mente en las estructuras, no solamente del cerebro, sino del organismo mismo. Es el tema de la plasticidad cerebral, que se da cuando el cerebro no es capaz de hacer cosas. Él tiene la capacidad de cambiarse a sí mismo cuando se enfrenta a nuevas y retadoras experiencias. Luego, cada vez que yo enfrento un reto, y es parte del tema que trabajo yo con mis personas mayores, que es los retos para las personas mayores, por ejemplo, rompimiento de rutinas. Cada vez que yo rompo una rutina y creo una nueva realidad, estoy haciendo plasticidad cerebral. Estoy obligando a que mi cerebro se reconecte, se reestructure. Y si mi cerebro no puede, porque con lo que tiene no puede, él es capaz de hacer neurogénesis, que era un concepto que se tenía como que eso no existía, y hace 20 años dijimos que sí. Entonces, aquí hay unas frases que nos llevan a decir que el cerebro se remodela a sí mismo, el papel del aprendizaje activo, es decir, que nuestro cerebro es una obra en construcción. Para tratar todavía de ir más allá,
Los que estudiamos a Ramón y Cajal, que fue la persona que trabajó las neuronas una a una, nunca pensamos en que pudiera haber más allá de las neuronas que existen a las neuronas que se crean nuevas, por ejemplo, en el hipotálamo. Entonces, aquí en las enseñanzas que dejo digamos, como resumen de lo que vimos hace 8 días, que lo estábamos diciendo hace un momento, es que nunca es tarde. No importan las limitaciones. No importa que seamos mayores, canosos, ciegos, sordos, mudos. No importa. Porque eso nos permite regenerar. Y el tema de conexión le vendrá ahora. Modificar, estructurar, crear, aumentar, redefinir la realidad, es decir, las conexiones. Luego, la mente me permite a mí no solamente ser el que soy y ser consciente de quién soy, sino completamente cambiar, redefinir, crear una nueva realidad, fortaleciendo lo que tengo, creando nuevas estructuras, nuevas conexiones y quizás reinventándome como nos está tocando a muchos de nosotros ahora. Entonces, ya entrando en el tema de hoy, es el poder del pensamiento para regular mis emociones y estados de ánimo, que es lo que estamos diciendo que es la psicoendocrinología. Pero quiero ahora pararme un momento para no dar la sensación de que estamos hablando de elementos separados. Una de las cosas que estoy aprendiendo últimamente por las lecturas que estoy haciendo es que estos no son sistemas separados. Y, por ejemplo, ahora que están varios profesores en esta reunión virtual, uno podría comenzar, por ejemplo, una clase digamos, por las definiciones, por acá, por los conceptos, como muchos profesores que comenzaban por la definición. ¿Qué es un átomo? Y comenzamos por la definición. Otros profesores, por ejemplo, Carlos, por ejemplo, José, han trabajado las emociones y primero establecer un vínculo, una relación antes del sistema de aprendizaje. El sistema de aprendizaje comienza acá creando un rapport que llaman los rogerianos y muchos psicólogos de allá. Otros, como lo hice yo, y trabajamos en enseñanza que se llamaba Adventure Learning, un aprendizaje por la aventura, aprendizaje por la experiencia. Luego no importa que usted comience digamos, por lo cognitivo, por lo afectivo o por lo conativo, finalmente el aprendizaje resulta. Luego aquí no es que el sistema nervioso esté primero, de alguna porque digamos una enfermedad transforma mi sistema, mi autoestima. Luego, el sistema inmunitario puede influir en el sistema nervioso. O una emoción muy alta me genera un concepto distinto de una persona, por ejemplo, que me traicione, cambio en mi manera de ser de él. Luego, aquí no es que haya un 1, 2, 3, sino que esto es un sistema interrelacionado, interconectado, como veremos mucho más hoy, entre los 8 días, que a pesar de lo que veamos separadamente como elementos, como si fueran separados, la realidad es que esto es un sistema integrado, hermoso, donde una cosa influye en la otra. Es decir, como su nombre lo dice, no son sistemas, sino un sistema. Pero entonces, el sistema endocrino es un sistema complementario, hermano del sistema nervioso. El sistema nervioso, quisiera hablar un poquito de él porque no lo hablamos hace 8 días. Es que hay muchos que lo llamamos nuestra galaxia interna. Póngale cuidado. Se estima que tenemos 100.000 millones de neuronas en nuestros 100.000 millones de neuronas. E interesantemente, ese es el número de las estrellas de la Vía Láctea. E interesantemente, es el diámetro de la Vía Láctea. 100.000 años luz.
Luego aquí hay una magia donde uno podría decir, yo tengo en mí una galaxia interna tan poderosa como las galaxias del universo. Luego este microcosmos es tan poderoso como el macrocosmos que está por fuera de mí. Interesantemente, el cerebro lo puedo tener en mi mano, pesa 1,25 kilos, pero ese 1,25 kilos puede concebir un universo de 100.000 millones de años luz de diámetro. ¿Ven lo poderoso de eso que apareciera como que no tiene importancia, viene conmigo desde mucho antes de nacer, es feo, no huele bien, cuando usted lo toca tampoco es agradable al tacto. Es una criatura aparentemente como desagradable, pero Dios mío, el poder que tiene este sistema, que de alguna manera interesante funciona como sin tocarse. O sea, la sinapsis se da de una manera como que no, ni siquiera tienen que tocarse para influir uno del otro. Pero entonces acá a lo que quiero llegar es que Rodolfo Ginás tiene una frase que a mí me ha gustado muchísimo. Él dice, todo lo que hace el hombre es producto de la capacidad del cerebro para integrar pedazos de conocimiento y crear algo. Luego, la capacidad de integrar, la capacidad de unir una cosa con la otra, la capacidad de establecer conexiones. Si uno se imaginara un cuadro de doble entrada y le pusiéramos 100.000 millones por acá y 100.000 millones por acá, ¿cuántas intersecciones posibles hay? Alguien que se hizo el cálculo dice que eso da 10 trillones de conexiones posibles entre neuronas. Luego, lo importante del cerebro no es el número de neuronas, es la capacidad de establecer conexiones. Y esto nos da a todos los que trabajamos con personas, con organizaciones, con comunidades, posibilidades infinitas. O sea, yo tengo una matriz de 100 millones por 100 millones, 100.000 millones por 100.000 millones, con la capacidad de juego de crear, recrear, reconstruir, volver a hacer, redefinir, reaprender, olvidar, etc. Pero eso si estamos diciendo que lo importante no son el número de neuronas, ¿qué es lo que hay ahí? Y hay un autor muy famoso que transformó el conocimiento, se llama Donald Hebb, que creó lo que se llama los ensambles neuronales. Y hay una frase que se le atribuye a él que dice que neurons that fire together, wire together. Es decir, las neuronas que se activan juntas, se configuran juntas. ¿Qué quiere decir? Y eso, Carlos, lo que hablaste hace 8 días de la relación de lo social, tiene que ver acá. O sea, el contexto es tanto o más importante que lo que aprendo. Por eso la relación con la madre, con el padre, con la escuela, con los amigos, configuran no una neurona separada de la otra, sino ensambles neuronales. Luego el cerebro está conformado no por elementos sueltos, sino elementos que se van integrando en ensambles y cuando le sobran, hace una cosa que se llama poda sináptica. Es decir, lo va anulando. Por ejemplo, en la adolescencia hay un proceso muy grande de poda donde cosas que ya no sirven porque sirvieron para el aprendizaje de niño, el cerebro simplemente no las olvida, obviamente no, pero hay una poda de decir que las elimina, pero aquí a lo que quiero llegar es a esta figura. Finalmente, mi cerebro es el resultado de una configuración progresiva de entrelazamientos, de experiencias, de aprendizajes, unos con los otros. Luego, no es el número de ramas, si tomáramos la analogía del árbol. Tal vez el número de troncos, el número de familias, de neuronas que se asocian
para conformar experiencias. Y por eso a mí me da mucho sentido cuando los que trabajamos en aprendizaje por la experiencia, es que la experiencia no es el aprender la M con la A, sino todo el aprendizaje de la escuela, de la relación con el profesor, con la madre, el lugar donde estuve, el momento, el atardecer, la compañía, la luz del sol, las nubes, todo ese entorno de aprendizaje es lo que finalmente da la capacidad de aprender por la experiencia, por las relaciones, por las interrelaciones en unas cosas con las otras. El aprendizaje en familia, estos aprendizajes virtuales, las relaciones conjuntas, va conformando en cada uno de nosotros un arbolito como este. Y seguro que cada uno de nosotros, si cerrara los ojos, su cerebro es una cosa como esta. Una neuronita que se juntó con otra y con otra y con otra y formó un aprendizaje. Y mi padre, mi madre, mi profesor, mi viaje a algún lugar, mi primera vez que vi el mar, cuando me tumbó un caballo, cuando me caí de la bicicleta, cuando aprendí a montar patines, cuando descubrí que el agua moja, tantísimas cosas que han configuran el resultado final, que es un mapa, no de neuronas que lo están creando una cosa absurda, donde dice que se demoran 100.000 años para hacerlo, entonces ¿para qué lo hacen? O sea, poder mapear el cerebro es imposible. ¿Cómo mapea usted 100.000 millones de neuronas y las conexiones? Pero usted sí puede mapear sus experiencias. Y los que trabajan, muchos de ustedes que trabajan con historias de vida, la raíz, recuperar las raíces, volver atrás, significa que aquí están mis padres y mucho más mis abuelos, toda la epigenética que está aquí atrás, mi padre, mi madre, mis relaciones, mi colegio, mi escuela, mi universidad, mi trabajo. El resultado final, espejito a espejito, es una cara arrugada. Es un ser lleno de experiencias que puede compartir, que es gracias al poder compartir estas experiencias. Entonces, esto era, de alguna manera, nos lleva a que desde el punto de vista de la primera parte, que es el sistema nervioso, se le da, yo lo llamo así más que nada, y esta es una cosa que trabajo yo y me gusta mucho, es que mi cerebro es para retarlo. Por ejemplo, perdónenme mi relación personal, yo a mi cerebro lo llamo Pacho. Porque Pacho, que mi cerebro me enseñó a caminar, me enseñó a hacer el amor, a montar en bicicleta, a respirar, pero está acostado en una hamaca porque ya me enseñó. Está como un pachá en una hamaca lleno de rutinas porque ya me enseñó todo. Hasta que yo no lo despierto y lo reto y le digo, no me da la gana, Pacho, lo que usted me dice, no soy capaz de establecer nuevas conexiones. Luego digamos, la invitación es a que ustedes reten a su cerebro y luchen contra él. No le sigan la corriente al cerebro, todo lo contrario. Si usted sale a la calle y su cerebro le dice, vamos a la derecha, no me da la gana, Pacho, voltea para la izquierda. Voy a ir bambuco, no me da la gana, Pacho, voy a ir jazz. Es decir, si uno obligara a su cerebro a hacer cosas que él no sabe, haría plasticidad, e inclusive neurogénesis. Si yo quisiera aprender guitarra y nunca en mi vida he tocado guitarra, luego tal vez para terminar esta parte, la invitación es a que ustedes reten a su cerebro, porque retar su cerebro es poner a funcionar todo el aparato hermosísimo de las redes neuronales para construir nuevas realidades. Entonces, ¿qué pasa entonces con el sistema hermano, que es el sistema endocrino? Pues los que estudiamos por allá hace muchísimos años fisiología, aprendimos de los órganos, de las hormonas, pero lo que yo estoy aprendiendo ahora, y es porque llegué muy tarde, es que el sistema endocrino es un sistema de mensajería. Póngale cuidado a esto. Lo que vamos a ver hoy
es que no solamente las neuronas se comunican entre sí, sino las células se comunican entre sí. Entonces, por un lado, para resumir acá unos elementos brevemente, es que el sistema nervioso no, se conecta con el endocrino del hemisferio medio, acá, en el hipotálamo. Entonces, en la punta final del hipotálamo está la hipófisis, pero cuando la hipófisis da órdenes de segregar hormonas, es porque previamente ha habido una orden de una sensación, de una percepción que es sistema nervioso. Luego están interconectados, pero hay una cosa hermosa acá que la veremos más al final cuando veremos un nuevo sistema que se llaman los neuropéptidos, es que desde que la célula secretora sale, ya tiene la dirección como Rappi. Cuando un mensajero sale, ya sabe para dónde va. O sea, cuando se vierte el vaso sanguíneo, digamos, la orden o el estímulo para segregar una hormona en algún lugar, ya va al destinatario en la dirección. Luego hay una telegénesis acá, es decir, que el sistema está regulado no al azar, a ver quién le toca, sino ya hay unos destinatarios que van. En segundo lugar, pues obviamente este es el sistema completo donde las glándulas endocrinas, las hormonas son producidas no por el cerebro, sino por glándulas endocrinas bajo una orden que vino del cerebro en el hipotálamo. En tercer lugar, y esa es parte de lo más importante que tenemos que ver hoy, es que las hormonas, el sistema endocrino, producen emociones y estas a su vez conllevan efectos fisiológicos. Aquí está interconectado los tres sistemas: el nervioso, el endocrino y todos los sistemas de salud, como veremos ahora más en detalle. Pero lo más importante, que es el tema de hoy, es que la mente tiene capacidad para gestionar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque es capaz de gestionar la regulación por ejemplo, de hormonas, sí o no. Yo con mi mente soy capaz de segregar, por ejemplo, cortisol, si yo quisiera, o endorfinas, si yo quisiera. Yo soy dueño de mi sistema endocrino. Porque mi mente es la que da la orden de activar las glándulas endocrinas para que produzcan emociones y produzcan efectos fisiológicos. Luego, la mente es tan poderosa que puede transformar, gestionar a favor o en contra del sistema endocrino. Y por consiguiente, la conclusión es que yo soy dueño de mis estados de ánimo. Yo soy capaz de producir felicidad o tristeza, yo, sin necesidad de ninguna cosa adicional, ni ir al Tíbet, ni subir a las Tres Cruces, ni tomarme algo raro. Yo solito aquí sentado, podría perfectamente producir en mí, producción de hormonas, activación de neurotransmisores, por consiguiente, movimiento del sistema endocrino, por consiguiente, gestión de emociones que me van a llevar a que yo me sienta más tranquilo, más libre, porque también mi cuerpo se relajó. Luego, esta es la belleza de todo este sistema que se integra. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, quiero que repasemos lo que es la respuesta a oír afrontar, y hay un artículo muy famoso que lo puedo recomendar que dice que las cebras no tienen estrés, porque las cebras tienen la capacidad o de huir o de afrontar. Luego, esta respuesta de huir a afrontar, que la tienen todos los animales, inclusive las plantas, permite que no se produzca lo que nosotros se produce
que es el estrés que hablaremos enseguida. Entonces, para resumir acá, este cuadro me ha dado mucha luz para entender que mi cerebro tiene dos caminos, o mi cerebro no, todo mi sistema tiene dos caminos. El primer camino es cuando, por ejemplo, yo recibo un estímulo amenazante. Todos los elementos van al tálamo. El tálamo tiene una memoria corporal que reconoce que ese estímulo es agresivo. Luego el tálamo filtra y reconoce o identifica qué tipo de estímulo recibo. No la corteza cerebral. El tálamo a nivel del cerebro medio. El tálamo tiene una compañera que es bochinchera, que es la amígdala. La amígdala se llama la centinela bochinchera porque la amígdala le dice, hola, hola, cuidado, 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 pilas, pilas, pilas. Te van a asaltar, te van a atracar, va a llover, te vas a mojar. Esta es la que da en el paseo, porque el tálamo que es objetivo, el tálamo toma la fotografía del estímulo, pero el tono afectivo lo da la amígdala. Y entre los dos le da la orden al hipotálamo que segregue, por ejemplo, cortisol o adrenalina. Luego estos personajes en el primer y segundo piso toman la decisión de actuar sin consultar al dueño del balón que está arriba. Luego, la vía rápida es cuando yo actúo instintivamente por reflejo y produzco sensaciones para salir del problema, pero no soluciono realmente, pero no establezco una solución. La vía rápida sería, perdón, la vía alta o la vía lenta, la vía racional es cuando yo digo, cuento 1, 2, 3, 4, respiro, hago una pausa y corto este flujo inmediato y corto acá. Esta señal la corto y en vez de mandar una señal de estrés, mando una señal de tranquilidad. Entonces, aquí está en resumen, digamos, lo que constituye el principio del estrés, que es que el estrés es una respuesta instintiva primaria ante un estímulo que se considera que supera al organismo. O es más tensionante de lo que yo puedo, o tengo más carga de la que puedo tener, o tengo menos tiempo para realizarlo. La amígdala te asusta, produce todo lo que veremos ahora, los efectos fisiológicos producidos por las hormonas que producen acá tensión, elevación, y aquí se genera más glucosa, más oxígeno, más tensión, que hace que se responda al peligro, pero de una manera instintiva, rápida, apresurada. Para poder completar un poquito esto, quiero que veamos un video sencillo que de alguna manera ejemplifica qué le pasa a nuestro cuerpo. Como resultado de todo esto, lo que estamos diciendo es que aquí hay unos efectos fisiológicos que se dan por el sistema endocrino. ¿Cuáles son esos efectos fisiológicos?
Miremos acá en resumen qué sucede de los efectos fisiológicos que acabamos de ver que produce el estrés cuando se han gestionado mal el sistema endocrino, cuando han gestionado mal las emociones, y el estrés es una gestión inadecuada de las emociones. Entonces aquí están las hormonas. Aquí hay una orden que se da en el hipotálamo para que la hipófisis dé una orden a las glándulas suprarrenales. Y las glándulas suprarrenales aumentan la producción de cortisol, liberan adrenalina y noradrenalina. Desde el punto de vista positivo, se aumenta la tensión, la velocidad de reacción, pero se aumenta el pulso, la presión, la oxigenación. El resultado es que como el sistema está dedicado a defenderse, hay cambios negativos en el sistema inmunológico y en el sistema digestivo. Luego el estrés no enferma, pero le abre la puerta a los ladrones, porque se me daña el sueño, se me daña mi tranquilidad. Entonces soy muy frágil y en algún momento puedo enfermarme. Y claro, este cuadro los puedo entregar a ustedes, pero hay efectos en cada uno de los órganos del cuerpo. Hay estadísticas que muestran qué tipo de profesiones son más frecuentes, si el hombre o la mujer, etcétera, etcétera, qué tipo de órganos, qué tipo de síntomas. Pero bueno, esto creo que no es necesario. Pero la buena noticia es que así como mi mente es capaz de producir hormonas de estrés a partir de la respuesta afrontar o huir, hay un descubrimiento fascinante, es que ha aparecido una nueva respuesta, se llama la respuesta de relajación. En 1915, Walter Cannon descubrió en la Universidad de Harvard la respuesta que vimos ahora de frente a oír. Interesantemente, en el mismo cuarto, en la Universidad de Harvard, 50 años después, Robert Keith Wallace y Herbert Benson, que les hablé hace 8 días, descubrieron lo contrario. Se descubrió que la meditación reducía el metabolismo, el tipo de respiración, la frecuencia cardíaca y la activación neuronal. Y Benson la llamó la respuesta de relajación, que le da sentido a su instituto, que lo llama medicina cuerpo-mente, etc. Entonces, estos estudios que yo les hablé hace 8 días, que son muy controlados en la Universidad de Harvard, están demostrando, por ejemplo, que si usted lleva a unas personas a meditar por un tiempo, se enferman menos. Y, por ejemplo, invirtieron menos dinero en costos en gastos de salud. Luego aquí se está demostrando el poder de la mente para generar una respuesta distinta a la que vimos ahora. Es una respuesta, veremos cómo funciona el mecanismo de producir otro tipo de estímulos, no ya producidos por las glándulas endocrinas, sino por el mismo cerebro, que hablamos entonces de neurotransmisores. De estos neurotransmisores generan endorfinas, dopamina y otras más que dan la sensación de tranquilidad, de relajación, de paz. Por eso se llaman las hormonas de la felicidad, que no son hormonas, sino neurohormonas, más bien. Interesantemente ellos han estudiado mucho tiempo la meditación, porque como les decía, trajeron al Dalai Lama y estuvieron investigando qué le sucede a una persona cuando medita. Pero lo más bello es que han encontrado que casi cualquier cosa hace el mismo efecto. O sea, cualquier cosa que yo me invente, sea meter los pies en el agua, sea cerrar los ojos, respirar, meditar,
orar, hacer yoga, ver la cara de un niño, ver las nubes, oler a pasto mojado, caminar por el campo, tocar los animales, cualquier cosa de esas que vienen del hemisferio derecho, no del izquierdo, activan la respuesta de relajación, activan un nuevo sistema endocrino que es endocrino, generando neurohormonas cuyo resultado es digamos, la contrarresta a todos los sistemas de estrés. O sea, leí un artículo que me llamó la atención que el estrés es una cosa aberrante porque pone al organismo a luchar contra una cosa de una manera desorbitada. O sea, si por ejemplo yo tengo un examen mañana y me estreso por eso, no tengo por qué dañarme mi salud cuando el sistema de afrontar es para peligros inminentes. O sea, estoy empleando el mismo sistema que emplearía para salir corriendo de un incendio, que es adrenalina, cortisol o adrenalina, esos son, para asustarme en vísperas de un examen. Por eso es como desproporcionado el gasto que estoy empleando ante un estímulo que rebasa todo lo que yo hago. Hasta que usted hace conciencia y hace autoconciencia, como hablamos hace un rato, se da cuenta que no hay razón para estresarme. Yo podría gestionar el estrés produciendo otros mecanismos distintos a los que producía de otra manera. Entonces, la conclusión acá es que yo puedo cambiar con mi mente la respuesta de afrontar o ir por la respuesta de relajación. Yo puedo cambiar con mi mente el mapa endocrino de mi cuerpo. Para eso yo quisiera que hiciéramos un breve ejercicio muy sencillo, y es que si lo desean participar, siéntese cómodamente contra la silla, respire tranquilamente. Si lo prefiere ahora, cierre los ojos y déjese llevar. Hagamos entre todos una reflexión de lo que aquí acabo de pasar. Yo doy la primera introducción y luego espero que ustedes me ayuden a reflexionar. Esto parece mágico. Cuando yo me dedico a mirar, por ejemplo, un paisaje como el que tengo ahí,
una de las cosas que suceden es que yo regulo mi respiración. Hagan conciencia y verán que se están respirando ahora tal vez más armónicamente, más 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, o sea, más cíclicamente. En segundo lugar, cuando yo regulo la respiración regula el ritmo cardíaco, lo que se llama coherencia cardíaca. Luego mi presión arterial, mi frecuencia cardíaca, que tal vez estaba incoherente, se vuelve más cíclica, más armónica, más estable. En tercer lugar, estoy haciendo un cambio en mi estado de ánimo. Tal vez estoy pensando más positivamente, más tranquilamente, más pausadamente. Admiro lo bello, lo hermoso, agradezco. Siento la compañía de mis compañeros, así sea virtualmente. Y el último efecto, estoy seguro que mi sistema inmunitario está fortalecido. Luego mide la cadena hermosa de sucesos que se dan por un acto sencillo como este. Se regula el sistema respiratorio, se regula el sistema cardíaco, se regula la producción de hormonas, porque estoy produciendo hormonas diferentes a las de estrés. Cuarto, estoy regulando mi estado de ánimo y produciendo sensaciones positivas, de felicidad, de tranquilidad, de compañerismo, de optimismo. Y con toda seguridad puedo afrontar cualquier dificultad y mi sistema es más fuerte para afrontar, mi sistema inmunitario es más fuerte. Entonces, me gustaría, José, por ejemplo, usted que es experto en esto, ayúdame. ¿Cuál es el efecto de todo, de un simple hecho de relajación, José? El micrófono, José. Micrófono, el José. Ya. Sí. ¿Se oye? Sí, sí, sí. Empiezo Sí, por muy lo bien. último. Empiezo por lo último. Tú hablaste de la coherencia cardíaca. Se logra una coherencia del corazón. Es como un armonizador, como un diapasón que se arrastra otros ordenadores y produce todo eso tan bonito que estabas diciendo. Lo voy a resumir como lo que tú dijiste, lo voy a resumir como si fueran 3 partes. Ya sabemos que todo está integrado. 3 partes evolutivas de nosotros como especie y como personas. En la primera parte funcionamos allá hace años con ese circuito que mencionaste del hipotálamo, de la amígdala, etcétera, en donde ante el estímulo, que digamos viene un tigre, yo ante ese estímulo que la amígdala, el hipotálamo me dicen es un peligro, yo salgo corriendo o me defiendo. Ese es un circuito ya estudiado y tú lo presentaste muy bien, pero ahí no interviene la corteza en realidad. Cuando yo digo hay un peligro, yo lo digo automáticamente, porque he aprendido a sobrevivir. La segunda parte evolutiva es cuando ya me salgo del circuito de la amígdala, del hipotálamo y todo lo que está en el cerebro medio y entra corteza. En la corteza hay un conocimiento que le permite pensar. Entonces, ante el pensamiento, yo puedo decidir qué es lo que voy a hacer.
La mayoría de las personas hoy todavía actúan con el circuito 1, o sea, todo lo convierten en una amenaza y actúan automáticamente como defendiéndose o atacando o paralizándose. Hubo un gran cambio cuando se introdujo la conexión cerebral en donde se involucró a la corteza. Ese es el segundo. El hombre se vuelve autoconsciente y entonces ya analiza las posibilidades y sucede lo que dijiste. Podemos contar hasta 10 antes de ponernos bravos. Pero hay un tercero en esta evolución que es no solamente nos quedamos con la corteza cerebral y con el circuito que tú mencionaste. Todo llega primero a los receptores sensoriales, eso los recibe el tálamo lo manda al hipotálamo y luego llega al cerebro, el cerebro se encarga de responder. El tercer circuito es el que tú estás mencionando de la coherencia cardíaca. Y es que hoy se menciona en los nuevos textos que también el corazón tiene neuronas, que las neuronas no están solamente en el cerebro. Esa es la parte importante. Hay un elemento de pensamiento de neuronas en el corazón como otro cerebro. Y entonces, cuando nosotros entramos en esa meditación, digamos, ver un paisaje como el que nos mostraste, escuchar esa música y comenzar a dejarnos llevar, vamos armonizando ese cerebro del corazón que se llama el maestro del corazón. Y ese maestro del corazón nos permite sintonizarnos con la verdadera salud, en donde la salud ya no está determinada solamente por los medicamentos, sino porque se estimula la capacidad autocurativa, ese cerebro que permite que la mente esté en calma, el corazón esté en armonía, entonces nos hace sentir belleza, nos hace sentir armonía, gratitud, solidaridad, todos los valores que nombraste ahora. Entonces le agregué este aspecto del circuito corteza, corazón, como que hay ese nuevo circuito neuronal, teniendo en cuenta que en el corazón también hay neuronas. Y eso es lo que permite ese estado de placidez que produce la meditación. Por eso tú mencionaste al Dalai Lama y por eso mencionaste yoga y por eso mencionaste esas posibilidades que tenemos al quitarnos los zapatos y sentir el prado, entrar al río, ver la montaña, tocar un árbol, porque se logra que el corazón entre en lo que llamaste coherencia y lo contrario es el desorden. Eso es lo que le puedo aportar por ahora a lo que acabas de preguntarme, Hernán. No, excelente, José. Muchísimas gracias. Tú eres maestro en eso y lo practicas, lo has hecho toda tu vida y por eso te preguntaba. ¿Alguien más quiere? Elsa, ¿tú quieres complementar algo de tu experiencia de esto que has vivido, o Carlos? Bueno, de pronto, sí. Tal vez dos cositas. Una es con recordar, me hiciste recordar mis cursos de bases fisiológicas del comportamiento. Tú lo dictaste, claro. Entonces me hiciste acordar que la glándula hipófisis se divide en dos, neuro y adenohipófisis. La neuro que regula todo el sistema nervioso y la adeno que es la que provoca el circuito de producción de hormonas. Entonces, y también adición a eso, la endorfina es producida por los nucleoglices de la base del cerebro. Son neurotransmisores. Sí, pero perdón. La producción de endorfinas se da en esos núcleos y en las astas posteriores de médula.
Es la que se activa en el momento en que nosotros nos golpeamos y es la morfina normal que produce el organismo. Ya. Por eso el fármaco dependiente de la morfina bloquea la producción de endorfinas. Y cuando suspende la inyección, la dosis que le exige el organismo, inmediatamente entra en shock. Y entonces, porque vuelve el organismo a demandar la producción de endorfinas naturales. Bueno, pero ese es otro tema. Ya. Bueno, ¿alguien más quiere complementar No, o la hacer una segunda parte es que efectivamente yo lo viví y lo experimenté con mi enfermedad. Yo cuando estuve hospitalizada un mes en la Santa Fe, y allá fue donde me declararon que era la enfermedad que tenía. En ese momento ya yo no podía caminar. Tenía el brazo izquierdo pegado al cuerpo y muerta la mano izquierda. Entonces, cuando salí de allá, la recomendación del neurólogo fue: deje cualquier cosa que le pueda producir estrés. Retírese a un lugar donde no tenga ningún estímulo que le pueda provocar angustia, que le pueda motivar, porque usted no está en condiciones de afrontar. Por eso es el Cauca. Y por eso fue Tunía. Qué bien, ahora entendemos por qué. Pero entonces, al mismo tiempo, estudié el estrés. De allí saqué un texto, cómo afrontar el estrés. Y de allí aprendí la relajación, la meditación y los ejercicios respiratorios que me ayudaran a disminuir el ritmo de mi organismo. Y hoy en día, gracias a los ejercicios, gracias al contacto con la naturaleza, a la tranquilidad, a ese espacio tan hermoso que le da a uno el Cauca en sus paisajes, yo estoy caminando, mi brazo izquierdo lo puedo elevar. ¡Qué maravilla! Perdí la mano, pero no perdí el resto. Tengo afectados los pies, pero puedo caminar. Gracias por ese testimonio, Elsa, que es muy, muy ilustrativo de tu propia vida, que ilustra lo que estamos diciendo. O sea, uno es capaz, Elsa, uno es capaz. De regenerarse. No importa las limitaciones, no importa los problemas, no importa la pandemia. Uno tiene capacidad de construir realidades nuevas. Entonces, y eso es lo que estamos haciendo. Todos estamos reinventándonos, ¿o no? Todos estamos haciendo cosas que tal vez no hacíamos nunca, pero estamos haciendo ahora. Y esto que estamos haciendo aquí... Esto también es nuevo, sí. Sí, por ejemplo, Sonia me escribió muy aterrada preguntándome, ¿se acuerda que hablamos hace 8 días de la presencialidad? Y yo me atreví a decir que esto es presencialidad. Esto no es virtualidad. O sea, yo la cara de José es la de José. Eso no es un avatar, ni Elsa, ni Carlos, ni Luz No es un holograma. Ustedes no son hologramas. Ustedes son personas reales que están viendo. Y veo tus dientes, José, reales. Son tus dientes. No son. Luego esto es una nueva realidad presencial distinta. O sea, tal vez no nos tocamos, pero tal vez nos estamos viendo más a los ojos. Tal vez nos estamos escuchando más. Estamos sintiendo más la energía. Aquí hay una energía entre nosotros, o no la sentimos la energía. Aquí está la energía. Hay mucha. Mucha energía, ¿o no? Que sí. Hay mucha tranquilidad. O sea, luego el concepto ese de presencialidad, por eso yo creo que aquí no estamos, pero por ejemplo, Álvaro, volver a la universidad a trabajar, después de haber vivido esta experiencia, ¿a qué? Si esto puede ser más rico, más enriquecedor, mire, cuando hemos podido hablar con personas de Estados Unidos o de Tunía o de otra parte, si no fuera por esto. Entonces, este es un tema... Carlitos, ¿quieres complementar algo de lo que estamos hablando? Bueno, estabas hablando de que estabas viendo los dientes de José. Yo diría lo que queda de los dientes de José. No, están enteros. Bueno, pero sí, yo quería comentar, a ver, dos cositas. Una, tú hablaste al comienzo de la charla del paso, la evolución, digamos, de pasar del inconsciente a la conciencia y de la conciencia al autoconcepto, ¿sí?
Yo pienso que ahí, en ese punto del autoconcepto, Conciencia. es donde empezaste a Autoconciencia. centrarte o Autoconciencia. autoconciencia, donde empiezas a desarrollar el poder de la mente. Yo allí señalaría el tema de que en la medida que desarrollamos esa capacidad de estar centrados sobre nosotros mismos, en la medida que logramos regular la respiración, en la medida que logramos estar en un estado de relajación, la respuesta de relajación que tú mencionaste, la experiencia de relajación que menciona Elsa, ¿sí? Es que me parece importante que tenemos la capacidad de activar el autosanador que llevamos dentro. Sí, me parece muy importante es que en la medida que desarrollamos esas capacidades, nos podemos dar cuenta de que el papel que jugamos en términos de conciencia o inconsciencia con relación a la experiencia de la enfermedad y a la experiencia de desarrollar la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Cuando mencionas que cualquier cosa puede servir como el yoga o la oración o mirar a un niño, allí hay un elemento que me parece importante añadir, es que no se trata con mirar a un niño para sanarse, sino cuál es el propósito o la intención desde la cual estamos haciendo la meditación, la oración o la relación con las personas. Entonces, creo que hay que añadir a esa capacidad de la mente de autosanarse, hay que añadir el tema del poder de la intención, el poder del propósito, consciente y deliberado para avanzar en el proceso de, en este caso, sanación. Ese era un elemento que me parece que es importante añadirlo, y es que conscientemente tenemos esas posibilidades y hay un potencial gigantesco de desarrollar las capacidades de autosanación. Y el otro elemento es que más allá de la autoconciencia, hay otro factor importante que es la conciencia colectiva. ¿Sí? Pero yo siempre sigo más adelantico a la parte social, a la parte psicosocial y a la parte comunitaria. Y es que en la medida que desarrollamos, reconocemos el poder de la intención y podemos concertar con otras personas a trabajar la intención colectiva, a unir las diversas experiencias, diversas intenciones, diversas meditaciones, podemos efectivamente influir en la transformación misma de la realidad. Entonces hay investigaciones que se han hecho desde el punto de vista, eso lo llaman como teoría cuántica de la conciencia, no sé cuál es el término técnico realmente de esa teoría. Hay una autora que se llama McTaggart, que trabaja mucho esto, y es que varias personas en diversos lugares, por ejemplo, de una ciudad, se ponen de acuerdo a que un día a determinada hora todos se sientan a meditar con el propósito de que disminuya la violencia en la ciudad. Y se hace un seguimiento, digamos, hacen varias sesiones de meditación y se hace un seguimiento estadístico de cómo bajan o cómo suben los niveles estadísticos de la violencia en la ciudad, y se demuestra estadísticamente que durante el periodo en que las personas estuvieron meditando conjuntamente para disminuir la violencia en la ciudad, disminuyeron los indicadores de violencia en la ciudad efectivamente. Entonces, hay estudios experimentales que demuestran esto, y hay incluso un video, yo creo que ese video se encuentra ahí en YouTube. Hay videos donde varios terapeutas, cirujanos, terapeutas chinos que están orientados a trabajar el poder de la intención y de la mente en la curación de un tumor canceroso cerebral, por ejemplo. Se hace la sesión de la operación de la cirugía, y varios meditadores expertos con experiencia se sientan simultáneamente, puede ser en la sala aledaña o alrededor del enfermo, etcétera,
a meditar en visualizar que el tumor desaparece y logran registrar a través del video, a través de la filmación, cómo el tumor cerebral va desapareciendo y la persona termina completamente curada, digamos, desaparece el tumor cerebral sin que haya habido intervención de cirugía física, sino una psicocirugía de carácter mental y colectivo. Entonces, el poder de la mente, el poder de la intención, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo, yo creo que valdría la pena también integrarla en este enfoque que estás desarrollando. Muchas gracias. Albert, yo creo que ya cumplimos la hora. Sí, muy bien. Pienso que el contenido se desarrolló de una manera muy adecuada. Nuevamente, muchísimas gracias, querido profesor. A ustedes, a ustedes. Hernando Ríos. No sé si Luz Sí, es- Luz Ángela No, quiere yo, decir algo antes de... Dime, Luz. yo quiero hablar. También quiere aportar algo Luz Sánchez. Luz Sánchez. Yo quiero hablar. Quiero Sí, me aportar. siento muy complacida y muy bendecida que me hayan invitado a esta conferencia. ¿Me escuchan? Sí, sí, Luz. Sí. Sí, claro. Pues muy bendecida de todo este conocimiento. Yo siento que somos el resultado de lo que pensamos y siento que todos somos energía, somos vibración y todos somos uno. O sea, entonces, pues, pienso mucho que hablaba el otro doctor sobre la conciencia colectiva y si somos energía, si somos neuroconducción, pues eso es lo que manifestamos en el mundo y lo podemos hacer con nuestra mente. Yo Qué soy bien, contadora, gracias. pero pues obviamente me encantan estos temas. Luz Ángela, despídenos. Gracias. Hernán, sí, hay algo que me parece, me toca mucho, porque pongámoslo en la parte personal, este tema de cómo tus emociones afectan tu salud. Y a mí me pasó, cuando mi mamá falleció, mi organismo cambió. Y todavía, eso fue hace 4 años, todavía estoy en un proceso de volver como a mi yo, porque fue un golpe muy duro. Entonces, en realidad, ¿cómo tu mente logra hacer cambios tan drásticos en tu organismo? Pero también ahorita con el tiempo he visto cómo mis cambios o mi mente o cómo yo pienso puedo lograr cambios en otros. Y eso me ha ayudado muchísimo en mi trabajo para muchas cosas. O sea, ahorita en este momento que tenemos, en este momento político en este país, con este presidente que es una persona racista, difícil, he tenido momentos difíciles, porque en cualquier momento tengo que hablar español con alguien y no falta quien me venga y me dice, aquí hablamos inglés, estamos en América. Entonces yo no puedo reaccionar atacando a la persona. Tengo que pensar primero, tengo que respirar y decir, ¿qué le voy a decir? De una manera que no lo ataque, pero que tampoco deje que ataquen a mi idioma, porque no tiene sentido. Entonces, eso me ha enseñado a pensar y contar hasta 10. Qué bien. Y lograr que mi mente, antes de reaccionar y corra o ataque, sí, porque Sí. ahí está uno entre o corro o ataco. No, Ajá. no puedo hacer ninguna de las dos. Tengo que primero pensar, ubicarme, contar y después sí hablar. Así es, así es. Sí. Entonces ahí me dieron muchos elementos, muchísimos, de verdad que sí. Bueno, Gracias. vale. ¿Hay alguien más que quiera compartir una reflexión final o un Una comentario? reflexión final. De acuerdo con lo que acabamos de oír y lo corrobora nuestra querida coterránea colombiana que vivió en Estados Unidos. Y es que, según lo que acabamos de oír, nosotros podemos elegir nuestros estados emocionales y nosotros podemos elegir desde qué circuito vamos a gobernar nuestra vida. Tenemos que conocer los circuitos con los que estamos formados y saber desde cuál estamos respondiendo. Ese es mi aporte final. Gracias. El de poder elegir Gracias. es importante
porque es algo que lo habíamos dicho hace años, que en medio de todos los condicionamientos sociales que tenemos y en medio de todos los determinismos en los que nos metieron, nosotros todavía tenemos un grado de libertad y es la capacidad de elegir. Muy bien. Antes de que nos retiremos de esta reunión, agradecer nuevamente al maestro, al profesor a Hernández de los Ríos por su amabilidad, por su nobleza de compartir tanta sabiduría, madurez y conocimiento con nosotros. Gracias a las participantes, a los participantes, un tema maravillosamente impresionante, digo yo, y muy enriquecedor estar en esta reunión. Gracias nuevamente. Recuerden que el video se va a compartir, ha sido grabado y tenemos la oportunidad de compartirlo para que ustedes, si gustan y ven a bien, compártanlo con sus demás contactos, amigos, vecinos, etcétera, porque esto yo pienso que nos ayuda, nos beneficia a todos y a todas. Hay mucho que absorber de este material. Y a mí me llama la atención algo finalmente que voy a compartir con ustedes, el recorrido, por ejemplo, del maestro Hernández de los Ríos. Él siempre estuvo vinculado principalmente durante la época de docente de él en la Universidad del Valle. Yo me limito a hablar de esa parte porque ahí es donde estuve yo formándome en psicología. El énfasis de él era enseñarnos el área organizacional, lo que muchas personas conocen como la psicología empresarial o lo industrial. Ese era inclusive él fue el primero que organizacional como tal. Y este maestro llama la atención que abordando una materia tan diferente a lo que él está manejando hoy en día, que es más clínico, es más profundo, es más del ser humano como tal, pero me llama a mí la atención algo, que es lo que voy a compartir. Como el que viene del mundo empresarial, de las empresas, de las corporaciones, y vio a tanta gente con estrés, a él algo lo puso a pensar y decir, algo más hay aquí en todo esto, hay unos procesos distintos, y él los pudo explorar. Algo similar a lo que le pasó, por ejemplo, a Freud, siendo doctor en medicina, y él quiso esculcar algo más profundo. Hay algo que hay allí, y eso es precisamente, yo creo que es parte de este desarrollo profesional de este maestro, de Hernández de los Ríos. Muchas gracias nuevamente y recuerden que les voy a compartir más adelante el mensaje del video. Gracias, un abrazo, chao. Me encantó verlos. Gracias. Bueno, muchas gracias y un abrazo para todos y todas. Chao. Seguimos en Buena contacto. suerte. Chao. Bueno, que sean muy felices. Gracias.